hay trampa en el diálogo. Tengan todos ustedes, agradeciendo de antemano también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso. Bueno, en este caso, a ver, denme un segundito. Perfecto, bueno, como les comentaba, el curso que estamos desarrollando ya prácticamente, esta es nuestra sexta sesión, es acerca de InviérteP, ¿no? Y para este caso, el punto que vamos a considerar dentro del análisis de la formulación y evaluación de proyectos de inversión son las conocidas IOR, ¿no? Recordemos que estas IOR no van a contemplar, digamos, las mismas características que un PIB, ¿no? Sí son de repente inversiones, obviamente que hacen uso de presupuesto público, ¿no es cierto? Pero ojo, estas inversiones, como lo señala, ¿no? Son de ampliación marginal, de optimización, de rehabilitación y de reposición, digamos, ¿no? Si nosotros podemos también señalar como las conocidas IOR, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a recapitular algunos aspectos esenciales, por favor, que estamos desarrollando dentro de esta segunda fase de la formulación y evaluación de, digamos, del sistema de InviérteP. ¿Ok? En el aspecto de la formulación y evaluación, recordemos que quien se va a encargar principalmente de esta función va a ser las unidades formuladoras, ¿no? Las unidades formuladoras de cada institución, gobierno local, regional o en este caso ya pues nacional, ¿no? Entonces, estas consideraciones, porque en la sesión última, por ejemplo, se había tomado, nuevamente vamos a recapitular, ¿por qué? Principalmente para tener un entendimiento un tanto más ligero acerca de lo contemplado en esta fase de la formulación y ejecución, ¿ya? Entonces, recordemos que para este análisis vamos a llamar unidades productoras, ¿no? Se va a entender como unidades productoras a este conjunto de recursos articulados que de alguna manera tienen como objetivo brindar un servicio público a la población. Es decir, una unidad productora va a ser un centro de salud, una institución educativa, una comisaría o un sistema de riego, por ejemplo, ¿no? Pero ojo, dentro de estas unidades productoras también hay que diferenciar, ¿no? Que existen dos tipos de unidades productoras, ¿no? Tenemos las unidades productoras lineales u horizontales, que prácticamente tienen la peculiaridad, en este caso, de que se van a localizar en más de un espacio, ¿no? Es decir, esta unidad prácticamente productora va a requerir de más de una localización específica para el desarrollo de todas sus actividades, ¿no? Ahí podemos citar el caso ya sea de un sistema de agua potable, distribución eléctrica, alcantarillado u otro. Mientras que, por favor, una unidad productora no lineal o vertical, ¿no es cierto? Principalmente va a requerir, ¿no? De una localización específica. ¿Ok? Ejemplos, tenemos, por ejemplo, una institución educativa. Ya se una comisaría, por ejemplo, ¿no? Se circunscribe en un punto en específico en donde prácticamente se va a situar. ¿Ok? Entonces, a este cúmulo de servicios que se van a desarrollar, ¿no? A través de los proyectos de inversión, todavía no estamos tocando el tema de las IOR, sino estamos dibujando todo el panorama, ¿no? De lo que contemplan el aspecto de la inversión. Principalmente se van a estar vinculados a que estos servicios públicos van a recaer en la responsabilidad y a la vez de garantizar por parte de una institución, que por este caso es el Estado. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en resumidas cuentas, nosotros podemos identificar que aquí encontramos dos unidades productoras, ¿no? Una es, por ejemplo, de saneamiento, que se les había comentado, y el otro es acerca de una institución educativa. ¿Ok? Aquí encontramos dos unidades productoras diferentes, ¿verdad?
Pero lo que nos interesa, por favor, tomar en consideración nuevamente es saber identificar si esta unidad es lineal o no es lineal. ¿Ok? Por ejemplo, esta de saneamiento, ¿no? Va a ser, en este caso, va a ser lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recordamos, ojo, va a requerir de más de una localización específica. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, se va a contemplar a esta unidad productora dentro del área de estudio, ¿no es cierto? Desde un punto de estructura de captación de agua, va a seguir por una línea de conducción, lleva a una planta y recién, ojo, va a un área de influencia, ¿no es cierto? Entonces acá encontramos que no está tratándose de un punto en específico, sino está abarcando más de un punto específico, ¿ok? ¿Sigue siendo un proyecto de inversión? Claro que sí, pero sigue siendo una unidad productora también, pero en este caso es una unidad productora lineal. Mientras que por el otro lado, por ejemplo, acá la institución educativa inicial, ¿no? También es una unidad productora, claro que sí, pero, ojo, está abarcando, digamos, un punto en específico, ¿no es cierto? No está, digamos, en este caso su perímetro prácticamente es lo que estaría limitando, ¿no? A que esta unidad productora prácticamente se vaya a desarrollar. En otros aspectos, por favor, otro punto, por decir así, interesante a tomar en cuenta es acerca de los activos estratégicos, ¿no? ¿Y qué son los activos estratégicos? En la última sesión ya se les había comentado que estos activos estratégicos va a ser aquella que va a tener un grado de vínculo con la prestación que va a buscar desarrollar estas unidades productoras. Es decir, estos activos estratégicos necesariamente, ¿no es cierto?, se va a requerir para que en este caso las unidades productoras vayan a desarrollar una adecuada prestación de servicio. Ejemplos de activos estratégicos, por ejemplo, aquí tenemos las carpetas, la biblioteca, ¿no? Si hablamos de los servicios higiénicos, digamos los inodoros, ¿no? Si hablamos de otras áreas en especial, igual, ¿no? La parte más apegada, obviamente, a, digamos, a escritorios, a muebles y todo ello. En este caso, bueno, estaría relacionado al tema de la tubería, ¿no? En temas de saneamiento, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener claro estos aspectos de unidad productora y activos estratégicos, ¿ok? Ahora, recordemos que también los proyectos de inversión, ¿no es cierto? También van a estar apegados a que esta inversión tiene que ser temporal, ¿ok? No es que tenga que ser permanente, porque recordamos, una vez más, por favor, que una vez que se va a desarrollar proyectos de inversión, ¿no es cierto? Ya, genial, lo van a desarrollar en un año, en 2 años, ya, dependerá obviamente, pero ¿quién se va a encargar, si es que ponemos el caso de la institución educativa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se va a encargar del pago a los maestros, del pago administrativo y demás? Bueno, digamos, eso no se va a contemplar en el proyecto, ¿no? Porque recordemos, la intervención del proyecto tiene que ser temporal, no es permanente. Entonces, dentro del desarrollo del proyecto ya se tiene también que contemplar, ¿no es cierto? En este caso, la transferencia a quién se le va a, digamos, dar como responsable para la continuidad del adecuado funcionamiento de este proyecto, digamos, de esta institución educativa, ¿verdad? Entonces, para este aspecto, posiblemente, ¿no? Si es que hablamos de una institución educativa, esto vaya a recaer, pues, ¿no? Digamos, en las responsabilidades de una UGEL, ¿no? Que ya la UGEL, dentro de las competencias que tenga, ¿no es cierto?, está, pues, ¿no? Obviamente vinculado el tema de una institución educativa y por ende el pago del personal, pago administrativo y demás. ¿Ok? Entonces, en el aspecto de los proyectos de inversión, hay que tener claro que lo que se busca es formar capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural. ¿Ok? Con el objetivo de crear, ampliar, mejorar o recuperar, ¿no?, este aspecto
de esta capacidad productora de bienes y o servicios. Ahí está, ¿no? En resumidas cuentas lo que le hablaba, ¿no? Toda esta primera etapa de la intervención va a ser temporal y por eso se va a contemplar en un proyecto de inversión, ¿no? Mientras que las actividades permanentes, que son pagos, por ejemplo, de servicios básicos, personal, administrativo o de la plana docente, mantenimiento, demás, ya va a recaer a la unidad de operación y mantenimiento, que en este caso podríamos decir que va a ser en este caso la UG. ¿Ok? Entonces, ya nuevamente, obviamente, retrotrayendo algunos aspectos, encontramos que todo en este aspecto, ¿no? De lo que estamos analizando, ha estado más vinculado a proyectos de inversión que califican como sí mismas, ¿no? Mientras que también bajo este sistema del InvierteP, también hemos encontrado, digamos, esta es una, digamos, de las peculiaridades que encontramos en este nuevo sistema, es que se habla de inversiones que no necesariamente califican como proyectos de inversión, ¿no? Y ahí es donde encontramos a las conocidas IOR, que es inversión de optimización, de ampliación marginal, de recuperación y de rehabilitación. ¿Ok? Entonces, a ver, esta parte vamos a pasar. Perfecto. Bueno, para cerrar algún aspecto de la última sesión que de repente, digamos, no quedó muy claro, ¿no? Voy a tomarme un par de minutos, por favor, para resumir todo este pequeño cuadro, ¿ya? Se había contemplado, ¿verdad?, que para que un proyecto de inversión, por ejemplo, tenga el visto bueno, ¿no es cierto?, este visto bueno se va a tener que desarrollar bajo dos modalidades, a grandes rasgos. Una es aplicando, ¿no?, fichas técnicas, y la otra será desarrollando estudios de preinversión a nivel perfil. Al momento de emplear, obviamente, estas fichas técnicas, ¿no es cierto?, se les había comentado, ¿no?, de que existe para este caso, ¿no es cierto?, diferentes fichas técnicas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la ficha técnica simplificada, que para este caso va a estar más vinculada, ¿no?, al rango del monto de la inversión que se va a solicitar. ¿Ok? Entonces, si es que tengo un proyecto de inversión, ¿no es cierto?, con un presupuesto menor a 750 UITs, que sería equivalente a la fecha alrededor de 3 millones, ¿no? Entonces, mínimamente se requeriría una ficha técnica simplificada. Mínimamente, no solo es el único requisito. Ahí se le puede adjuntar algunos anexos, ¿no es cierto?, que puedan dar mayor soporte, pero mínimamente con una ficha técnica simplificada. Y por el otro lado, el proyecto de inversión, ¿no?, tiene que desarrollarse o registrar a través del formato 6A, ¿no? Eso ya les había explicado. Ahora, respecto a la ficha técnica estándar, ojo, son en proyectos de inversión que tengan como rango de inversión mayor a 750 UITs, pero menor a 15.000 UITs, ¿cierto? Esto equivale más o menos a unos 66.000 soles. Para este caso, les había comentado de que no existe un formato. Cada sector, en este caso, va a determinar el formato que se va a utilizar. Es decir, sector educación, sector salud, ¿no es cierto?, y diferentes. Ahora, la otra ficha, que es la ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, principalmente también van a estar, digamos, enmarcados, digamos, se va a enmarcar aquellos proyectos que no se encuentren en la opción 1, que son a través de la ficha técnica simplificada o ficha técnica estándar, ¿no? Pero ojo que el monto de inversión, en este caso, digamos, sea menor al señalado, ¿no? Y en este caso también se les había comentado el formato que tienen que registrar, ¿verdad? No me voy a detener en ello porque ya eso hemos explicado. Pero, ojo, antes de pasar al aspecto de las IOR, me interesa que ustedes puedan
tener en consideración qué proyectos de inversión necesariamente van a utilizar, perdón, se va a tener que desarrollar estudios de preinversión a nivel perfil. De igual manera, se les ha señalado, por favor, que son aquellas que por lo menos, ¿ok?, tengan o presenten alguna de estas condiciones. Si es un proyecto de inversión con recursos de deuda, ¿no es cierto?, se va a tener que hacer necesariamente o mínimamente un estudio de preinversión a nivel perfil. Respecto al monto, también, ahí existe la modalidad de las asociaciones público-privadas, ¿no? O en este caso también si existen un alto nivel de incertidumbre, por ejemplo. Y para ello se va a tener que registrar en el formato 7A. Ahora, muchos de ustedes posiblemente se estén preguntando que cuándo vamos a desarrollar el llenado de estos formatos. Bueno, les comento de que, si mal no tengo entendido, la próxima sesión nos toca desarrollar talleres prácticos. Entonces, en estos talleres prácticos vamos a contemplar estos formatos que estamos mencionando, ¿no es cierto? Ya sea para la ficha técnica simple, la estándar, ¿no? Y vamos a desarrollar ejercicios, ¿ok? Entonces, ya teniendo esta antesala respecto a lo que contempla el sistema de InvierTP, se nos va a hacer un tanto más ligero entender las inversiones que van a estar focalizadas para ampliación marginal, para optimización, para rehabilitación y reposición, o las conocidas IOR. Y si es que de repente, en este caso, es la primera vez que escuchan acerca de estas IOR, no estará de más, obviamente, adentrarnos un poco a la parte conceptual, ¿no? De qué es una IOR. Bueno, en este caso, ¿no?, una IOR va a estar entendida, ¿no?, como una intervención puntual. Pero ojo, esta intervención puntual tiene que ser sobre uno o más activos estratégicos. Ahora, ¿recuerdan que era un activo estratégico? ¿No? Sí, creo que en la diapositiva, en la tercera diapositiva o en la segunda, se había puesto el tema de una institución educativa, ¿verdad? Esta institución educativa era una unidad productora, ¿verdad? Pero dentro de esta unidad productora también se encontraban activos estratégicos que, en este caso, van a ayudar para que esta unidad productora cumpla, ya sea con los estándares de calidad o esté vinculada, ¿no es cierto?, a la adecuada prestación del servicio de estas unidades productoras. Entonces, estos activos estratégicos eran, pues, el tema de las carpetas, de la biblioteca, ¿no es cierto?, los muebles, ¿no?, de las oficinas, para el área docente, para el área administrativa y demás. Entonces, estos son los activos estratégicos, ¿ok? ¿Qué más tenemos que conocer acerca de las IOR? Bueno, en este caso, recordemos que el enfoque de las IOR, que son inversiones también, ¿no?, son inversiones, que no tienen el rango de proyecto, ¿no es cierto?, pero son inversiones, tienen que estar enfocados a constituir el cierre de brechas. Recordemos que existen dos tipos de cierre de brechas, ¿no? Uno es en infraestructura y el otro en acceso a servicios. Entonces, toda inversión, sea PIF o no PIF, como la IOR, tiene necesariamente que estar vinculado al cierre de brechas en infraestructura o de acceso a servicio, porque a través de estos dos mecanismos, ¿no es cierto?, lo que se busca es un desarrollo local, ¿ya? Entonces, también dentro de la IOR, ¿no?, se va a buscar ciertos objetivos, ¿ya? Y uno de ellos será, pues, el aspecto de adaptar el nivel de utilización. Es decir, que la capacidad actual, por ejemplo, de una unidad productora, ¿no es cierto?, como una institución, va, en este caso, necesariamente, digamos, ¿no?, estar vinculada al aspecto de cumplir ciertos estándares de calidad,
Si existe ya una institución educativa, perfecto, ¿no es cierto? Pero, digamos, ya existe una infraestructura, pero no está cumpliendo los estándares de calidad. Por ejemplo, no tiene, vamos a ponernos un caso extremo, ¿no? Digamos, un cerco perimétrico, ¿no? Está prácticamente abierto a la institución. Tienen los pabellones, todo, pero no tiene, imaginemos, ¿no? Entonces, ojo, aquí no se va a tener necesariamente, ¿no es cierto?, que desarrollar un proyecto de inversión, porque a través de este proyecto de inversión, digamos, ¿no?, el trazo en respecto al tiempo de aprobación, ¿no?, de la formulación y demás, va a llevar mucho. Se requiere en el acto. Entonces, digamos, por ese lado, lo que se puede optar es por una IOAR, porque recordemos que este cerco perimétrico, ya sea por un tema fortuito, ¿no es cierto? Se ha pasado una inundación un tanto fuerte justo por esa zona, entonces imaginen que ese cerco perimétrico de la institución se cayó, se desplomó, entonces ahí se tiene que desarrollar una IOAR. Pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, no se preocupe. Otro objetivo es también evitar la interrupción del servicio. ¿Ok? ¿A través de qué mecanismo se puede desarrollar el tema de una interrupción de servicio? Por ejemplo, el deterioro, ¿no? Se ha deteriorado algunas, en el tema de salud, por ejemplo, se deterioran algunas máquinas, ¿no es cierto? Y se requiere desarrollar una inversión en la adquisición de otras maquinarias, porque si no va a funcionar, por ejemplo, estos aparatos médicos, entonces no se va a desarrollar adecuadamente la prestación de este servicio. Entonces, este daño, este desgaste normal o por obsolencia, que se va, en este caso, a afectar, ¿no es cierto?, a la vida útil, va a comprometer la adecuada prestación de esta unidad productora. Y por ende, lo que se va a tener que desarrollar es realizar una inversión, pero, ¿no?, esta inversión va a estar enmarcada en las conocidas IOAR. Existen algunas excepciones, ¿no?, para el tema de las IOAR. Una de las tantas, ¿no?, que va a estar principalmente vinculada, ¿no?, aquí excepcionalmente señala, ¿no?, una unidad productora inoperativa puede intervenirse a través de una IOAR si ésta no está en funcionamiento por un periodo inferior a un año, por ejemplo. Ahora, dice, aquellas unidades productoras inoperativas por un periodo mayor a un año deben intervenirse a través de un proyecto de inversión, ¿ok?, de recuperación. Estos casos, por ejemplo, los vamos a analizar más adelante cuando vamos a estar, en este caso, detallando estas inversiones por optimización, por rehabilitación, por recuperación y demás, o por ampliación marginal, ¿ya? Algunos aspectos también, por favor, a tomar en consideración respecto a cómo identificar una IOAR. Para este caso, se debe de conocer dentro de la unidad productora los siguientes aspectos, como por ejemplo, el servicio que va a brindar esta unidad productora. Se tiene que saber qué servicio está brindando. Otro aspecto importante será también conocer la capacidad de producción de esta unidad productora. Ahora, respecto a la inversión vinculada a la optimización y ampliación marginal, por ejemplo, en este caso se tiene que tomar en consideración el estado actual, ¿no es cierto?, de todos los factores de producción de esta unidad productora. Y no solo eso, sino el rol que va a tener que cumplir, en este caso, los activos en funcionamiento. ¿Ok? Por el otro aspecto, dentro de la identificación de estas IOAR, por ejemplo, es necesaria también, por favor, si es que pueda existir, ¿no?, detallar las fuentes de información. Es decir, la norma técnica de calidad, ya sea a nivel de servicio o los estándares de calidad. ¿Ok? Algo importante también dentro de esta diapositiva es que tenemos que recordar que las acciones, ya sea de formación y capacitación, no constituyen ni pueden ser identificados como una IOAR por sí solas. Es decir, si es que, por ejemplo, ¿no?, tenemos una infraestructura
y queremos desarrollar capacitación a los docentes. ¿Ok? Entonces, como no queremos desarrollar todo un proyecto de inversión, queremos hacerlo por una modalidad IOR únicamente. La normativa establece que estas acciones vinculadas a la formación o, en este caso, más ligadas al tema de la capacitación, ojo, no van a constituir en este caso una modalidad bajo el enfoque de las IOR, ¿ok? Necesariamente tienen que estar vinculadas, ¿no?, a la elaboración de un proyecto de inversión o a un programa de inversión. Pero de repente, ¿no?, en un caso del sector salud, por ejemplo, se va a adquirir, ¿ya?, por un deterioro, por ejemplo, de algunos aparatos tecnológicos, ¿no?, nuevos aparatos tecnológicos, pero estos nuevos aparatos tecnológicos, digamos, ¿no?, requiere necesariamente cierta capacitación del personal que los va a manejar. Porque, digamos, ¿no?, existe una diferencia entre lo que se utilizaba y lo que se va a utilizar ahora. Pero como lo estoy haciendo por una IOR, estoy reemplazando, ¿no es cierto?, esa tecnología obsoleta que ya prácticamente se ha deteriorado, ¿no? Entonces, requiero necesariamente una capacitación para que el personal haga un uso adecuado. Entonces, para esta excepción, ojo, sí se va a poder, obviamente, contemplar bajo la modalidad de una IOR el tema de la capacitación, pero siempre y cuando exista una justificante respecto a que se está prácticamente reemplazando, ¿no?, esta maquinaria o estos aparatos médicos obsoletos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos acerca de estos activos estratégicos, ¿no es cierto?, hay que también saber diferenciar cuáles sí son activos estratégicos y cuáles no son activos estratégicos, ¿ok? Recordemos que los activos estratégicos, que en este caso la unidad productora, ¿no es cierto?, va a tener una vinculación directa porque los va a emplear para una adecuada prestación de servicio. Es importante considerar que estos activos estratégicos van a estar vinculados al cierre de brechas, que también van a ser importantes para alcanzar los objetivos estratégicos trazados, y por ende se desarrolla una intervención por IOR. Mientras que por el otro lado, es decir, los activos no estratégicos van a estar vinculados obviamente a cumplir un rol de apoyo o soporte secundario, ¿ya? Otros aspectos van a estar obviamente fuera del sistema de InvierTP y se adquieren bajo la modalidad de otros gastos de capital, ¿ya? A ver, para poder cuajar toda la idea, ¿cómo nosotros identificamos los activos estratégicos? Por ejemplo, si es que tenemos un servicio de educación inicial, recordemos, ¿quién va a brindar este servicio de educación inicial? Por ejemplo, una unidad productora, ¿verdad? Y esta unidad productora, vamos a llamarle como institución educativa. Dentro de esta institución educativa, vamos a encontrar, por ejemplo, un aula, un kit mobiliario, equipamiento informático, ya sea, ¿no?, o etcétera. Y a todo este conjunto le vamos a llamar unidad mínima de activos. ¿Ok? Entonces, estos, por ejemplo, es un activo estratégico, porque existe una vinculación directa para una adecuada prestación del servicio de esta institución educativa. Ahora, otro ejemplo. Tenemos un servicio de seguridad ciudadana local, ¿ok? ¿Quién va a brindar este servicio de seguridad ciudadana local? La unidad productora será, en este caso, una comisaría. Dentro de la comisaría, ¿cuáles serían la unidad mínima de estos activos estratégicos? Por ejemplo, ambientes, kit de seguridad, equipamiento tecnológico de vigilancia, etc.
¿no es cierto? Y por último, si es que tenemos un servicio de transitabilidad, ¿no? Vía interurbana, la unidad productora quien va a brindar este servicio, ¿no? Será pues, en este caso, la red vial departamental. Y los activos que va a emplear mínimamente serán obras de arte, ¿no? Puentes, tramos de camino, etc. Entonces, recordemos que estos aspectos que tienen que estar vinculados al sistema del INVIERTE-P van a aplicar principalmente y únicamente, ¿no?, a aquellos activos estratégicos que se van a vincular de forma directa con la producción del servicio. A su vez también que va a ser esencial para la continuidad del servicio, porque si no van a existir estos activos estratégicos, no se va a dar continuidad a la prestación del servicio. ¿Ok? Pero no solo ello, sino también va a permitir asegurar la calidad y cobertura del servicio. ¿Ok? Mientras que, por favor, por el otro aspecto, es decir, los que no califican dentro del sistema de Invierte, van a ser de carácter operacional de manera auxiliar o van a participar como apoyo en la gestión del servicio. ¿Ok? Algunos errores frecuentes en la aplicación de las IOR, por ejemplo, podemos resumirlas en 3 aspectos, tiene que ver con el fraccionamiento de un proyecto de inversión. Es decir, que las IOR, ojo, no pueden ser utilizadas para ocultar la necesidad de la formulación de un proyecto de inversión. Es decir, yo no quiero formular un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Ya sea porque me va a llevar mucho tiempo o no quiero inmiscuirme en ciertos gastos de contratar a, no sé, pues a una institución que me desarrolle toda la evaluación, todo el perfil, ¿no? Y por ende, únicamente quiero hacer mi fórmula, quiero hacerlo por una IOR y por ende estoy queriendo ocultar esta necesidad que realmente sí se debería hacer por un proyecto de inversión. Entonces, eso, por ejemplo, del conocido fraccionamiento de un proyecto de inversión, tratar de hacerlo por una IOR, eso, digamos, no está. Es un error frecuente. Otro tiene que estar vinculado con la duplicación de las inversiones, ¿no? Es decir, que no se puede duplicar las inversiones. Recordemos, en las anteriores sesiones ya hemos utilizado algunas plataformas, ¿no? Que en este caso, el Ministerio de Economía y Finanza, a través del Banco de Proyectos, ¿no? El sistema de seguimiento de inversiones, la búsqueda avanzada, nos permiten identificar, por favor, que nosotros no busquemos generar la duplicidad de inversiones. ¿Ok? Y por último, otro error frecuente son los gastos de mantenimiento, ¿no? Recordemos que los gastos de mantenimiento no pueden ser programados, registrados ni ejecutados en el marco del INVIERTE-P, porque estos gastos de mantenimiento ya van a ir vinculados, obviamente, ¿no?, a otro sector. Esto no podemos vincularlo con un proyecto. Aquí ya debe existir otra unidad que se está haciéndose cargo de dar continuidad y soporte en el área de operación y mantenimiento. ¿Ok? Entonces, estas inversiones que son conocidas como no PIF o no proyectos, ¿no es cierto?, las conocidas IOR, se había hablado que están vinculadas a inversiones de ampliación marginal. Dentro de la ampliación marginal, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí tenemos ampliación marginal en servicio, ampliación marginal de edificación en obra civil, ampliación marginal para adquisiciones anticipadas de terreno, inversiones de ampliación marginal por liberación de, no sé, por ejemplo, de interferencias, ¿no? Estos aspectos los vamos a analizar, pero recordemos, por favor, que para el tema de las inversiones de ampliación marginal, estas las vamos a registrar en el formato de ideas, en el formato 5
5B. ¿Ok? Mientras que las inversiones vinculadas a la optimización, inversiones a la reposición y rehabilitación, las vamos a registrar en el formato 7C. ¿Ok? Son IOR, pero están utilizándose diferentes formatos para el registro. ¿Ya? A su vez también voy a aprovechar para comentarles de que se han habilitado nuevos formatos de registro bajo esta coyuntura, ¿no? Que son conocidas en este caso como estado de emergencia COVID-19, ¿no? Son registros, acá tenemos el 7D, ¿ok? Y por el otro lado también tenemos el formato 7E, que está vinculado al registro de inversiones en rehabilitación y recuperación de emergencia, ¿ok? Estos aspectos indudablemente los vamos a abarcar en el taller, ¿ya? No se preocupen, simplemente estamos señalando el formato que se está empleando. Ahora vamos a analizar cada uno de estas inversiones, ¿ya? De las conocidas IOR. En este caso, empezamos con las inversiones vinculadas a la ampliación marginal de servicio. Estamos analizando ampliación marginal de servicio, el primero, ¿ok? Recordemos que estas inversiones de ampliación marginal de servicio van a tener un alcance de satisfacer un aumento de la demanda. Es decir, existe un aumento de la demanda, ¿ya? Pero recordemos que para poder satisfacer este aumento de la demanda, no tenemos que pasarnos de un porcentaje, que en este caso es del 20%. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una institución educativa, ¿ya? Y en esta institución educativa, por ejemplo, la capacidad era de 1000 alumnos por año, ¿ok? Pero existe mayor demanda para ese año. Va a ser de 1200. Entonces, se va a tener que desarrollar una inversión para ampliar, ¿ok? Para poder satisfacer a mayores usuarios. Pero, si es que fuera de 1300, 1400, 1500 alumnos, entonces no lo podríamos desarrollar por una inversión bajo la modalidad de ampliación marginal de servicio. ¿Por qué? Porque está excediendo ese 20%. ¿Ok? Entonces, esa es la condición que nos señala esta modalidad de inversiones. Entonces, acá señala, el incremento del número de usuarios o consumidores del servicio no pueden ser mayor del 20%. Si fuera mayor, entonces tendría que desarrollarse un proyecto de inversión. ¿Ya? A ver, aquí se les ha detallado algunos aspectos, eso ya ustedes, desde la comodidad de sus casas, obviamente, tienen la libertad de descargar el material, lo van a estar analizando, por favor, ¿ya? Mientras vamos un poquito apresurándonos. La segunda modalidad de inversión va a ser de ampliación marginal, pero, ojo, de edificación u obra. Para este caso, el alcance que se va a disponer es que va a estar vinculado a la construcción de obras o ampliación adicional, pero que no van a tener que modificar la capacidad de producción de esta unidad productora. Lo que les comentaba, ¿no? En este caso, en una institución educativa, vamos a únicamente a levantar este pequeño muro, que lo que va a contribuir al contrario será, pues, ¿no? Elevar los estándares de calidad de la institución educativa, darle mayor resguardo a los alumnos y demás. Entonces, esto sí se va a poder desarrollar, porque lo que está buscando es una inversión de ampliación marginal en temas de edificación u obras. Porque lo que se está buscándose acá es únicamente esta ampliación, pero que a su vez no tiene como objetivo incrementar la capacidad de las unidades productoras. Es decir, no está construyéndose más y más pabellones, no. Está desarrollándose un aspecto puntual, que en este caso la unidad productora
necesariamente va a requerir para la adecuada prestación del servicio. Y como les reiteraba, ¿no? En este caso, por ejemplo, el equipo inmobiliario señala que no constituyen activos estratégicos, se deben adquirir con inversiones no sujetas al INVIERTEP. ¿Ok? A ver, la inversión de ampliación marginal, pero para este caso de adquisición anticipada de terrenos. Ojo, aquí no se llama anticipada de terrenos. Entonces, el alcance que se va a vincular a esta modalidad es que se va a desarrollar adquisiciones de terrenos en el marco de un proyecto de inversión pública. Es decir, si nosotros antes, por favor, antes de desarrollar un proyecto de inversión, podemos, ¿no?, desarrollar inversiones vinculadas a la adquisición de ampliación de terreno para que luego tengamos todas las facilidades, ¿no?, ya prácticamente más saneadas, ¿no?, de aspectos vinculados al tema de terreno, podemos aplicar inversiones bajo la modalidad de las IOR. ¿Ok? Y por último, dentro de las inversiones de ampliación marginal, también encontramos de liberación de interferencias, ¿no? En este caso, digamos, van a estar más vinculadas a la eliminación o reubicación de redes de servicio público. Entonces, para este caso, se va a utilizar, digamos, ¿no?, para el sistema de agua o de desagüe, ¿no?, previamente a desarrollar un proyecto de inversión, ¿cierto?, nosotros podemos adelantarnos y desarrollar una inversión por ampliación marginal de liberación de interferencias, ¿no? Esas tuberías, el tema de electricidad, agua, desagüe, podemos estar desarrollando a la reubicación de estos servicios públicos, ¿no? Para que luego con el otro proyecto, digamos, ¿no?, en temas de ejecución y demás, digamos, se desarrolle en el tiempo planeado. Ahora ya pasamos, por favor, a la segunda modalidad de inversión de las IOR, que serían inversiones de optimización. Ya no estamos hablando de inversiones de ampliación marginal y sus 4 tipos, no. Ahora estamos hablando de inversiones de optimización. En estas inversiones de optimización, ¿no?, principalmente va a buscar optimizar este servicio. ¿Y qué significa optimizar? Por un lado, reducir costos e incrementar tus utilidades o beneficiar a mayor sector, ¿verdad? Para este caso, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Tenemos, imaginemos, ¿no?, un circuito turístico. ¿Ya? Este circuito turístico se va a desarrollar una caminata, ¿no es cierto?, en promedio 3 a 4 horas, ¿ya? Incluye espacios para descanso, ¿ya? Todo ello. Imaginemos que existen la modalidad que lo pueden desarrollar sin un guía, ¿ya? Pero dentro de todo este circuito turístico también se ha identificado, ¿no?, que de existir grupos de turistas que de repente han tomado senderos equivocados. Entonces, hasta que se reubiquen, ¿no es cierto?, hasta que se puedan un poco guiar, ya no lo van a hacer en 3 o 4 horas, sino lo van a hacer entre 6 a más horas. ¿Ok? Entonces, digamos, la deficiencia que estamos encontrando dentro de este circuito turístico, por ejemplo, es el aspecto de la instalación señaléticas de aspectos de información y orientación, ¿verdad? Entonces, este caso puntual, por ejemplo, acredita para que nosotros podamos desarrollar una inversión bajo la modalidad de las IOR y no necesariamente irnos a desarrollar todo un proyecto de inversión. Porque digamos, ¿no?, nuestra intervención es en un aspecto puntual, pequeño, que está vinculado al tema de las señaléticas, que nos va, digamos, va a ayudar principalmente, ¿no?, a que los turistas se ubiquen y vayan, ¿no?, en el tiempo programado. Entonces, esta intervención de optimización, por ejemplo, lo que se va a buscar es optimizar la oferta de servicio. Pero es un servicio existente,
¿ya? No es que estamos generando otro, no, sino existe y únicamente nuestra intervención es un caso puntual. Otro aspecto a tomar en consideración bajo este tema de las inversiones de optimización es que las inversiones van a ser menores, ¿no? O marginales en comparación al costo total de la unidad productora. Porque lo que se busca en sí es mejorar la calidad del servicio, ¿no? A través del enfoque de la optimización, estamos buscando reducir costos. Y por el otro lado, incrementar la capacidad de estas unidades productoras. ¿Ok? A ver, pasamos a la otra modalidad de la inversión, ya también de reposición. ¿Ok? Aquí en el aspecto de la reposición, ¿no? También digamos, el título ya nos da cierta idea, van a estar vinculados a inversiones que se refieren a un reemplazo de equipos mobiliarios y, en este caso, vehículos que han culminado su vida útil. Pero recordemos que estos activos nuevos van a cumplir o tienen que cumplir las mismas funciones. ¿Ya? Si tampoco podemos reemplazar, imaginemos, ¿no? Si se compra un aparato, digamos, médico, y vamos a traer otro aparato que no está vinculado a lo que nosotros estamos queriendo generar una reposición. Es decir, tiene que existir, obviamente, por algo es una reposición, ¿cierto? Aquí tienen algunas otras características, por favor, que están vinculadas más al análisis de la vida útil, en este caso, ¿ya? Solo por temas de tiempo vamos a correr un poquito. Y por último, las inversiones de rehabilitación. Que en este caso, ojo, bajo la modalidad de inversiones de rehabilitación, tenemos, por favor, que estar muy claros en este aspecto, ¿no? Que estas inversiones, ojo, digamos, no tienen que superar el 40% de la extensión o magnitud de infraestructura de la unidad productora. Esta institución educativa ya requiere una inversión de rehabilitación porque, digamos, ha pasado un desastre natural. ¿Ya? Pero, ojo, si es que la extensión que se va a abarcar a través de esta inversión de rehabilitación va a ser más del 40% de toda la unidad productora, entonces mejor es hacer un proyecto de inversión. Pero si es que no abarca más del 40%, entonces lo puedo hacer por inversión de rehabilitación. ¿Ok? Porque lo que en sí buscamos es tratar, ¿no?, de que esta unidad productora vuelva a ese estado original, como se encontraba, para una adecuada prestación del servicio. Ahora, algunos aspectos a tomar en cuenta dentro de la naturaleza de la intervención bajo la modalidad de las IOR tienen que estar vinculados, ¿no?, al tipo de inversión. Dentro del análisis del tipo de la inversión, saber la naturaleza. ¿Ok? A ver, aquí les he traído, ¿ok?, dentro de las conocidas IOR, digamos, la naturaleza de la intervención que se va a buscar, digamos, ¿no?, a través de la optimización. En la optimización se busca la adquisición. ¿La adquisición de qué? De equipamientos, mobiliario, vehículos, intangibles. Otro aspecto, dentro de la optimización tenemos la construcción de infraestructura o de infraestructura natural, y así progresivamente, ustedes pueden visualizar acá. A ver, en rehabilitación tenemos, por ejemplo, concretamente la reparación en infraestructura y en equipamiento. Ahora, en el tipo de inversión por ampliación marginal, aquí sí, digamos, es un poco más amplio porque existen 4 tipos de ampliación marginal. Va a ser por adquisición, por construcción, remodelación, saneamiento técnico legal, reforzamiento estructural o eliminación y reubicación. Y por último,
el tipo de intervención dentro de la IOR también tenemos de reposición. Aquí lo que se busca es a través de la adquisición de equipamientos, mobiliario y vehicular. No sé si ustedes tienen este bagaje para que puedan identificar o que les sirva como una guía al momento de identificar si es que su intervención, ¿no?, va a ser por modalidad de un proyecto o por IOR. Y por último, ya prácticamente para cerrar la sesión, tenemos las inversiones dentro del marco de las IOR, ¿no?, que para este caso se va a registrar de acuerdo al monto, ¿ok? Es decir, que los activos estratégicos, ¿no?, si son mayores a las 75 UITs, ¿no es cierto?, entonces se registra a través del formato 7C. Si son menores o iguales, igual, ¿no? Pero en este caso es el registro abreviado. Y por último, tengamos en consideración que la aprobación de estas IOR tiene una vigencia máxima. En el caso de los proyectos de inversión pública eran de 3 años, ¿verdad? Pero bajo esta modalidad de inversión por IOR son de 1 año únicamente, ¿ok? Ahí en la parte inferior también se les ha adjuntado algunos links, por favor, donde ustedes puedan recibir mayor información respecto a lo contemplado por la inversión bajo la modalidad de IOR. Y de esta manera, una vez más, agradeciendo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso sobre el sistema de InvierTP. Muchas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad. Permiso.